Saludos, bienvenidos a todos. Soy el doctor Aritmedes Restituyo, presidente del APSE, Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy miércoles 20 de agosto del año 2025, con nuestra invitada doctora Yocasta Hermonsen Almonte. En breve estará hablando sobre empoderamiento a los médicos, herramientas clave para el control efectivo de la diabetes. Algunas generalidades e informaciones como siempre hacemos. La asociación surgió en el año 1989, hace 35 años. El doctor Guzmán, doctora Frances Robles, doctor Bautista fueron sus grandes fundadores, entre otros. TVACI surgió hace 5 años, ya vamos para 6. Nos ayuda la doctora Hermosén, la doctor Williams, doctor Ruiz, también Carmen, Raiza y un grupo de colaboradores, como Silveria también, que ustedes lo ven ahí en la foto. Nos traen invitados y hacen posible que esta plataforma surja y esté cada miércoles a las 8 de la noche. Con invitación en vivo. La noticia ya está publicada en la página. Durante esta semana llegamos a 15,000 suscriptores. Gracias por el apoyo, por suscribirse. El que no lo ha hecho puede escribir TVACI y hacerlo para seguir apoyándonos y traer plataformas como conferencias como la día de hoy. Específicamente, la buena noticia es que ya los 15,000 van lejos y estamos en 15,906 según dice la página del canal de YouTube hoy. Y conferencias ya estamos en 1964, o sea que ya vamos para 2,000 videos conferencias. Gracias por el apoyo. Si quieren tomarle una foto, hacer un escáner para apoyar y suscribirse al canal, pues aquí está el código de barra que pueden entrar. Pero solamente tienen que entrar a YouTube y ahí aparece, igual que el canal para el audio. Así que con eso ustedes pueden apoyar. Y el que le interese ser parte de esta asociación, si tiene un título de enfermería, de bioanálisis, de farmacia, de médico, dentista, y con su copia de título, una foto digital y el costo de $100, usted se convierte en miembro activo de esta asociación, donde va a recibir un certificado de membresía que es permanente, un ID, una identificación y cualquier cosa, incluyendo cualquier carta de referencia o membresía que usted necesite. Ojalá que al convertirse en miembro nunca use los servicios que esta asociación lo ha hecho a través del tiempo. Así que le agradecemos. Le invitamos a apoyar en ese sentido. Fíjese aquí está el listado de los profesionales que pueden ser miembros de esta institución. No hay conflicto de intereses que nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Yocasta Hermosén, es una invitada nuestra a esta plataforma y le agradecemos que haya aceptado. Los cursos de certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomista, le permite al bioanalista, al médico, tener empleo rápido. Si usted va a emigrar o tiene planes de emigrar, es una forma de obtener un empleo rápido en lo que aprueba sus exámenes y obtiene su licencia en enfermería, medicina, dentista o cualquier otra área. Están invitados a conocer un poco más. Quiero hacerle algunos anuncios rápidos ya para finalizar. El sábado 23 estamos apoyando la puesta en circulación del doctor José Díaz en Habana Heights. Ya fue publicado en la página, aquí está la dirección, a eso a nivel de la 172 y Grove. Esta asociación a lo largo de su historia también ayuda a la puesta en circulación del libro, trae a los médicos profesionales que han publicado libros, lo traemos y lo presentamos y lo damos a conocer. En esta oportunidad el doctor José Díaz va a traer sus últimos libros y están invitados el que esté por el área a poder participar. Se está hablando ya de la reforma de la ley de la seguridad social. Ya New York llega también a análisis, mesa redonda, conferencia, y estamos asesorando, ayudando y conociendo un poco más sobre esa reforma. Y el día 30 de agosto vamos a tener una conferencia prácticamente todo el día, donde invitados como Arismendi Díaz, que es conocido por ustedes, economista, la doctora Carmen Adames Chapman, que es epidemióloga. Ellas van a estar analizando los cambios que se van a sugerir para la nueva ley de seguridad social. Si alguno de ustedes tiene alguna idea de algunos cambios para beneficio de la diáspora, de los dominicanos residentes en el exterior, pues ayúdenos con esa parte. Ya lo mencionamos la semana pasada, oficialmente vamos a estar en Punta Cana del 24 al 26 en Punta Cana
y aquí nos ayuda con el apoyo de Keller Williams, dominicana, nos está apoyando, nos está endorsando para hacer este evento. Aquí está el hotel, están las actividades y ya en la página estamos publicando todos los programas preliminares. Formalmente queremos introducir a la doctora Hermosén con una breve biografía de ella o de su currículum. Ella es médico familiar y comunitaria, graduada de medicina también en la universidad, perdón, auspiciado por la Pontificia Católica Madre Maestra, la universidad. Tiene un magíster en salud pública, pero también tiene un estudio con la DIGEPI, que es la Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana. Además es médico, de hacer de médico familiar, que con el Hospital Juan 23 de Santiago, ella es asistente profesor de Virginia Commonwealth University en Estados Unidos, donde recibe muchos estudiantes extranjeros. Además, asesora programas con instituciones de Alemania. Ella es miembro de varias instituciones, ha sido reconocida por varias instituciones por su labor y su apoyo. Ha sido conferencista nuestra y en el día de hoy nos va a hablar un poco de lo que es esa herramienta, nueva herramienta para empoderar a los médicos en el manejo de la diabetes. Doctora, bienvenida en el día de hoy. Gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Restituyó, y a la APSI por la invitación que me hicieron para poder participar en la noche de hoy con todo su público. Y gracias a todos los participantes que están en la noche de hoy, que se han tomado este tiempo para conectarse y querer aprender un poco más, porque lo que es la educación en salud es muy importante, la alfabetización en salud, sobre todo cuando hablamos de pacientes diabéticos. Y en eso es lo que estaremos centrando mi ponencia en el día de hoy. Qué bueno ver tantos profesionales conectados, interesados en este tema, porque muchas veces solamente nos queremos enfocar en lo que es el tratamiento farmacológico, que no está mal, pero también debemos enseñar a nuestros pacientes. Y por eso hoy vamos a ver cómo empoderamos a los profesionales de la salud en el manejo de estos pacientes más allá de lo que es el tratamiento farmacológico que sabemos que nuestros pacientes deben de tener. Vamos a aprender un poquito más sobre esas herramientas y cómo es que debemos de educar a nuestros pacientes para lograr alcanzar la meta de que nuestro paciente que vive con diabetes tenga un control de la misma. Pues bien, ya iniciando, quiero comenzar con la parte de una definición puntual sobre lo que es educación en diabetes. Y no es más que ese proceso interactivo que hacemos entre el personal de salud, nosotros como educadores, y las personas que viven con diabetes, pero con el objetivo o la meta principal de aportarle los conocimientos y facilitar lo que es todo esas herramientas que tienen que tener los pacientes para realizar lo que es el autocuidado de su enfermedad, que ellos aprendan cómo es el manejo de la diabetes más allá de lo que es exclusivamente, como les dije al inicio, de, del tratamiento medicamentoso que todo paciente sabe que debe de tener, que debe de utilizar y que se apoya con esta herramienta para el control de su enfermedad. Vamos a enseñarle a nuestro paciente cómo es que tiene que ser ese cuidado desde su propio punto de vista y desde su empoderamiento. Cómo nosotros los médicos debemos de enseñarle a ellos. Este proceso de lo que es la alfabetización en salud de nuestros pacientes va a contribuir a que todas las personas que viven con diabetes adquieran esos conocimientos y desarrollen estas necesidades necesarias, las herramientas, para que puedan tomar las decisiones con fundamento que puedan aportarle para ellos disfrutar de una vida con una enfermedad controlada, previniendo futuras complicaciones que sabemos que trae consigo lo que es esta enfermedad, en especial cuando nuestros pacientes no continúan el régimen que le indicamos cuando llegan a nuestras consultas. Me explico, muchas veces los pacientes van muy puntualmente
a la consulta, cuando nos visitan, les damos las orientaciones y les damos una bella receta. Se tiene que tomar estos medicamentos, se tiene que tomar estas pastillas cada 12 horas o se debe colocar la insulina, se la damos en una receta escrita, preciosa. El paciente se la lleva a su casa, pero no le explicamos incluso cómo debería de colocarse esa insulina o cómo es que debe de tomar esos medicamentos. Vamos a ver cómo le debemos de explicar ahora al paciente y todas las pautas que tenemos que seguir, porque a veces entendemos o creemos que hemos explicado bien al paciente, pero siempre vamos a utilizar la normativa de decirle a nuestro paciente, repíteme lo que yo te dije, para ver qué tanto entendió. Y con esto, lo que quiero es dejar como en claro que nosotros vamos a utilizar esta herramienta de la educación del paciente como un tratamiento, que no será solamente la educación para que el paciente llegue al tratamiento, sino que vamos a usar la educación como tratamiento a nuestros pacientes. Y esto es dicho por el doctor Claudio Naranjo en su libro. Él es psicoanalista, psiquiatra y orientador familiar, donde él también en su texto da las herramientas de cómo es que se debe entrenar a las personas sin importar la enfermedad que tengan. En este caso estamos hablando sobre la diabetes, pero vamos a educar a este paciente que como parte del tratamiento, así como le decimos que se tiene que tomar la metformina o colocarse la insulina o cualquier otra molécula, también tenemos que decirle que tiene que aprender a tomar las decisiones relativas para mejorar su estilo de vida y que van a facilitar lo que es el autocuidado que tenga ese paciente. Y vamos a ver ahora cómo vamos a hacer esto. Pero antes quiero iniciar mostrándole y hablándole de nuestras estadísticas, los numeritos. Esto es muy importante para nosotros conocer cuál es la problemática real que estamos viendo. Y para el 2024, lo que es el Atlas de la Diabetes de la IDF nos publicó que existen, que han causado 3.4 millones de muertes relacionadas, muertes directamente relacionadas a la diabetes, no como diagnóstico secundario, sino que murió por alguna complicación propia de la diabetes. 3.4 millones en el 2024, que apenas acaba de pasar. Y en ese mismo Atlas, ustedes pueden acceder a él en su página web de la IDF, Atlas Mundial de la Diabetes, nos dice que existen 587 millones de adultos entre los 20 y los 79 años que viven con diabetes. Esta es nuestra estadística. 587 millones. Y uno de cada dos adultos que vive con diabetes todavía no está diagnosticado, no sabe que la tiene. Y se prevé que para el 2030 esta incidencia de diabetes mellitus va a aumentar a 643 millones. Y estamos a 5 años solamente. Y miren lo que va a aumentar. En República Dominicana, ya también en el 2024, encontramos que se habían reportado 1 millón de dominicanos que viven con diabetes en nuestro medio, en nuestra República Dominicana. Y vuelvo y repito el apellido, diagnosticados. Que estén diagnosticados. No sabemos cuáles son aquellos que todavía están sin ese diagnóstico. Esto supone que ese 3.4 millones de personas que les había comentado que murieron en el 2024, en esta estadística lo colocó que 11 de cada una de las muertes regulares que ocurren de cada 100, 11 corresponden a complicaciones de la diabetes. Y esto es un dato muy alarmante, y más en nuestro país también, que tenemos esta estadística, sobre todo con las personas que no están diagnosticadas. Y si ya sabemos que tenemos tantas personas ya diagnosticadas, ese millón en República Dominicana y los 587 a nivel mundial, que reportó el Atlas Mundial de la Diabetes, entonces tenemos que trabajar con estas personas. Vimos que se reportaron 3.4 millones de muertes relacionadas directamente con esta enfermedad por complicaciones y sus secuelas. Entonces debemos de trabajar con todas ellas para evitar estas complicaciones.
Y este diagnóstico oportuno es la clave que estamos buscando para reducir los retrasos en el diagnóstico clínico, retrasos en lo que es el inicio del tratamiento oportuno y las consecuencias que trae consigo. Entonces, lo que queremos es reducir ese riesgo de las complicaciones. Primero, detectar ese diagnóstico temprano y cuando ya se ha detectado, entonces en los pacientes que están diagnosticados, evitar todo lo que son las secuelas y complicaciones que trae la enfermedad cuando no tiene un diagnóstico oportuno o cuando la persona no tiene un adecuado control de la misma. Y para esto existen estos 4 pilares principales de lo que es el tratamiento de la diabetes mellitus, y es un tratamiento integral. Les decía al inicio, no es solamente el tratamiento medicamentoso. Hay un tratamiento no farmacológico que en el que podemos y debemos de trabajar. Y miren que de estos 4 pilares, 3, este 75% corresponden a actividades no farmacológicas. Tenemos los fármacos aquí, sí, muy importante, sabemos que es necesario, pero tenemos la dieta, el autocuidado y el estilo de vida que debemos de empoderar a nuestros pacientes en estas 3 herramientas que son las que ellos van a hacer desde sus casas. Luego que salen de nuestros consultorios con esta receta médica, tienen nuestros pacientes que continuar los hábitos, imponer en su eh, trabajo diario lo que es la dieta, el autocuidado y el estilo de vida. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Con un abordaje oportuno desde la consulta, desde la perspectiva del médico que inicia con la educación en salud en nuestros pacientes. Y sí, sabemos que cuando estamos en la consulta tenemos tiempo limitado, si estamos en el sector público, que tenemos tal vez 20, 15, 10 pacientes más, sabemos que tenemos que trabajar con estos pacientes. Si en una primera vez le hice su historia clínica, lo diagnostiqué, el paciente me llegó tal vez ya con el diagnóstico y fue a buscar los medicamentos, le hago ese abordaje inicial en esa primera consulta, que tengo el tiempo limitado, pero le pongo su cita para dentro de un mes, pero en vez de entrega de medicamentos, que venga para yo hacerle el próximo abordaje que estaremos viendo ahora. Entonces, tenemos que ofrecer estos servicios específicos para tratar la diabetes y particularmente dar estas indicaciones individualizadas. Cada paciente es diferente, cada diagnóstico y cada comorbilidad de la persona hace que su tratamiento y su educación en salud que le vamos a dar sean individualizados para lograr el objetivo de transformar antiguos hábitos que tenía esta persona que vive con diabetes, que llegó hacia nosotros, para proporcionarle una mejoría en su salud. Y vamos a tomar en cuenta estos 3 aspectos fundamentales: el aspecto biológico, el aspecto social y los emocionales. Sabemos que en el aspecto biológico es lo que principalmente a veces nos enfocamos, que sabemos que llega el paciente con el diagnóstico, llegó con las indicaciones que se hizo, pero tenemos que ver también este abordaje social. ¿Cuál es el componente que este paciente social tiene? ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el apoyo emocional que tiene? Si tiene cuidadores o incluso si es un niño, ¿quiénes son sus cuidadores primarios? O si es un adulto mayor, ¿cómo yo voy a empoderar a ese adulto mayor o a su cuidador para la toma de medicamentos y el cambio en el estilo de vida que debe de tener este paciente para poder hacer nosotros, como personal de salud, esas intervenciones oportunas en la parte educativa que nuestro paciente necesita? Y no menos importante, el aspecto emocional, porque cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad, y en nuestro caso el de hoy, la diabetes, los pacientes pasan por un duelo. Las etapas del duelo también tienen un duelo emocional por este diagnóstico de diabetes, en especial si han tenido un familiar que saben que tal vez murió, si tuvieron un amigo o que tienen muchos mitos, como vamos a ver ahora, que son de los conocimientos que tenemos que romper en nuestros pacientes para que conozcan y hacen ese duelo emocional con ese diagnóstico. Entonces, cuando recibimos estos pacientes, es bueno también mandarlo a la consulta de psicología para que nuestros pacientes
tengan una mejor aceptación de lo que es el diagnóstico, y esto va a mejorar lo que es la adherencia al tratamiento que queremos lograr, y tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Luego vamos a ver el abordaje en la consulta que le podemos dar a estos pacientes. Y tenemos que tomar en cuenta varios puntos para realizar lo que es la toma de decisiones en la salud de nuestros pacientes. En los hábitos alimenticios que se tienen, tenemos que indagárselo. En la consulta, en esta primera consulta, cuando vemos el aspecto físico y todo, tenemos que hacer esa historia clínica fundamental que fueron de nuestros inicios en la escuela de medicina. Tenemos que empoderar a nuestros pacientes, tomar toda esa historia clínica para nosotros conocer cuáles son sus hábitos alimenticios, si realiza o no actividad física, si es sedentario, el apoyo familiar, el apoyo económico, porque de ahí los medicamentos que yo le indique, el tipo de nutrición que tenga que seguir, los patrones familiares que tiene. Si sabe, si conoce, sabe de otros familiares que también tienen diabetes, cómo es la alimentación, cómo es la actividad física de todos ellos, la parte cultural, y ahí viene la parte de los mitos y falsas creencias que tienen nuestros pacientes, que si tal vez en esa primera consulta yo le hablé a mi paciente, mire, vamos a iniciar con tratamiento medicamentoso, vamos a tener unas pastillas, unas tabletas, pero puede ser que en algún momento tal vez le coloque insulina. El paciente se asusta porque le tiene miedo a la insulina y tienen los mitos que si la insulina ha dejado a la persona ciega, que si le van a cortar extremidades. Entonces tenemos que esa parte cultural también conocerla junto con el estado emocional que les acabo de comentar. Si él tiene algún trauma, cómo están esos conocimientos previos, qué sabe de la diabetes, qué ha escuchado y cómo le impactó a esa persona este nuevo diagnóstico que ha tenido o cuando fue abordado, que le informaron que tenía la diabetes. Debemos conocer esos hábitos alimenticios, actividad física, enseñarle, y vamos a ver ahora una de las herramientas, cómo deben de controlar y llevar ese control glucémico ellos mismos desde casa y los hábitos tóxicos que puedan no tener. Todo eso en esa historia clínica que hicimos en un primer abordaje con nuestro paciente. Además, tenemos que tener en cuenta que esta alfabetización en salud, esta educación que le estamos dando a nuestros pacientes, va a ser el cambio más complejo en la vida de una persona que vive con diabetes. Que le empecemos a educar va a ayudar bastante en lo que es la adherencia al tratamiento de esa persona y que esa persona sepa tomar el control, el autocuidado que nosotros queremos que tenga. Y recuerden que le puse la pirámide con los 4 integrantes, que el tratamiento medicamentoso es solamente un 25% y el restante 75% está en las manos de nuestros pacientes cuando le educamos y le enseñamos correctamente. Entonces debemos de indagar, conocer quiénes son que están acompañando a nuestros pacientes en el proceso, investigar quién ayuda, si es el mismo paciente que compró los medicamentos, si tiene que esperar un familiar de los Estados Unidos que le envíe remesas, si tiene una red de apoyo, si conocen más personas que viven con diabetes, que también enseñen a esa persona y que salgan juntos incluso a realizar las caminatas para abandonar el sedentarismo. Y no menos importante, conocer todas las comorbilidades que tenga mi paciente, porque no solamente nos debemos quedar en lo biológico y en lo antropométrico, sino conocer toda esa parte, todas estas esferas que van a ayudar bastante a nuestros pacientes y que son herramientas de suma importancia, de gran interés para que nuestros pacientes entonces aprendan a hacer el control adecuado de su enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Luego de esa historia clínica que les he comentado, que en una primera entrevista toma bastante tiempo, pero en esa primera entrevista no vamos a abordar a nuestro paciente con todas estas herramientas y la parte de educación. Les había comentado que citamos a nuestros pacientes en una segunda oportunidad y le decimos, bueno, su cita
que tal vez para el control de la diabetes y ver cómo está ese control glucémico, que corresponde cada 3 meses o cada 6, pero yo le voy a invitar otra vez a una cita en un mes porque le voy a explicar de los hábitos de nutrición, cómo debe de alimentarse, porque en una consulta no podemos hacerlo todo. Entonces, vamos a crear ese vínculo de confianza con nuestro paciente, vamos a evaluar las propias necesidades, vamos a ver cuál fue el motivo real de consulta, porque estos pacientes nos llegan porque fueron referidos. A veces son llevados por otros familiares, lo lleva la esposa si es un caballero, o que el caballero dice, no, porque me encontraron el azúcar alta, es algo emocional y yo vine porque me mandaron del trabajo y que tengo que estar ahí. Y tenemos que conocer también las expectativas de nuestros pacientes y preguntarle, ya que usted está aquí, sabe que tiene un diagnóstico de diabetes, ¿qué usted espera que yo le pueda hacer a usted en la consulta? ¿Qué usted espera? Usted que está aquí conmigo, ¿qué usted quiere lograr conmigo en la consulta? Yo que soy su médico que le estoy controlando. Y esto nos va a traer múltiples beneficios luego que hemos alcanzado ese vínculo de confianza con nuestros pacientes y hemos abordado toda esa historia clínica. Tenemos que saber hasta dónde yo voy a llegar conociendo a mi paciente. Vamos a abordar lo que es el estado nutricional, tenemos que evaluarlo y eso va a ser en citas periódicas o refiriendo a nuestros pacientes donde un nutriólogo clínico, donde un profesional de la salud, de la nutrición, para que le haga el control adecuado junto con nosotros, porque el paciente no es solamente del doctor Restituyó, no es solamente del doctor Williams, no es solamente de la doctora Payero o del doctor Isaac, sino que es de todos y cada uno con especialidades diferentes abordamos a estos pacientes. Entonces, vamos a referir a nutrición, en otra de las citas le decimos, que ya yo te había referido a nutrición, en 2 meses tienes cita conmigo para ver cómo está ese control nutricional. Conocer el estado emocional, tenemos que referirlo, el paciente, repito, no es solamente mío, también lo voy a enviar a donde un profesional de la salud mental, lo mandamos a psicología, vamos a establecer con nuestros pacientes metas, objetivos y prioridades. Vamos a conocer, les había dicho al inicio, su parte cultural, sus hábitos y su estilo de vida para mejorar todo su control y aumentar la adherencia al tratamiento. Entonces, conociendo todo esto y apoyándonos de las diferentes disciplinas, especialidades, vamos a diseñar nosotros ya este plan educativo para abordar al paciente poco a poco, con cambios de hábitos que nosotros sepamos que el paciente puede alcanzar, realizando diferentes intervenciones para que se refleje una mejoría en la calidad de vida. Yo no puedo en una primera consulta decirle al paciente, sí, déjeme el café, déjeme el alcohol por completo, ya no puede comer arroz, o eliminarle todo lo que es la dieta que ha sido regular para ese paciente. En una primera consulta yo no puedo abordarle todo eso, sino paulatinamente y hacer negocios con el paciente. Yo puedo, en esa visita del primer mes que le vamos a abordar ya para hacer la intervención educativa, sentarme con el paciente y explicarle lo del sedentarismo y cómo su control glucémico va a mejorar solamente implementando caminatas cortas en un inicio y luego durar 30, 40 minutos caminando y que inició con 15 minutos. Y al mes lo cito y le pregunto si cumplió esa caminata de 15 minutos. Entonces, vamos a seguir con estas intervenciones de una manera segura. Vamos a especificar tiempo, diferentes pasos que debe de dar el paciente para organizarle ese plan de tratamiento. Y todo esto tiene que ser escrito en una receta médica. Me explico. Cuando el paciente llega a la consulta de la doctora Rivera o donde la doctora Sherlyn, entonces la doctora Sherlyn que hoy le está hablando de que tiene que iniciar con caminatas para que abandone el sedentarismo y la doctora Sherlyn le puso 15 minutos de caminata. Ella se lo tiene que escribir para que ese paciente se lo lleve y diga, ah, no, pero esto es parte de mi tratamiento también. Tiene que ser todo por escrito. Si le dijo que disminuya el consumo de sal, que disminuya los carbohidratos, aunque sabemos que nos vamos a pillar de nutrición, todas esas orientaciones que son de educación, alfabetización en salud,
se la tenemos que dar con escrito porque esto hace que nuestros pacientes le den la importancia y la relevancia que estos cambios en el estilo de vida llevan, ameritan y sabemos que son conocidos. Vamos a hacerle las citas puntuales para trabajar puntos en concretos. Hoy yo le voy a hablar a mi paciente sobre cómo se debe hacer las punciones para, él me dice, la glucosa capilar. O le voy a explicar a mi paciente cómo se debe colocar la insulina. Porque hay pacientes que ni siquiera la insulina se llevan el tratamiento y cuando vuelven 3 meses después o a la siguiente cita, vemos que los niveles siguen descontrolados y el paciente dice, sí, doctor, yo me la estoy poniendo, pero no se la inyecta de la manera adecuada, tal vez no la refrigera, no sabe guardar la insulina, no sabe cómo colocársela, cómo administrársela, los lugares de punción. Entonces, hasta eso y siempre por escrito. Entonces, vamos a poner puntos en concreto que yo quiero hacer. En un mes lo cité para hablarle sobre cómo tiene que implementar los hábitos en el estilo de vida, sus cambios. Otra cita, cómo hablar de actividad física, explicarle sobre los cuidados que tienen que tener los diabéticos. Entonces, la frecuencia con que yo voy a citar a mi paciente va a depender de las metas acordadas con él y siempre todo por escrito. Y este esquema de autocuidado me encanta mucho. Es de la Asociación de Especialistas en Cuidado y en Educación de Salud, que hay una asociación específicamente para el cuidado y educación de los pacientes con diabetes, que se llama ADCES. Y en ella nos pone lo que son los 7 comportamientos en el autocuidado que tienen que tener las personas que viven con diabetes. Y en ella vamos a ver esta primera que nos dice del comer saludable. Y todos estos 7 pasos los vamos a ir haciendo paulatinamente con nuestros pacientes. Le vamos a hablar de la dieta a nuestros pacientes, del comer saludable. Le vamos a explicar los conocimientos generales que tenemos, la dieta más adecuada, las cantidades, las proporciones. Pero vuelvo y recuerdo, el paciente no es solamente mío, lo llevo donde el profesional de la nutrición, que es el adecuado. ¿Qué actividad física le debo de hablar en otra intervención? Para que él sepa que también esto es parte de su tratamiento. El monitoreo de la glucosa. Súper importante que el paciente sepa realizarse la toma adecuada, realizar el monitoreo. Ya tenemos los dispositivos de monitoreo continuo también, que son muy buenos, o si no, los de glucosa capilar. ¿Por qué? Porque el paciente va a realizar toma de decisiones que si en un determinado día a la semana de haber ido a consulta el paciente no se siente bien y se mide la glucosa y le encuentra más elevada o disminuida, que él sepa la toma de decisiones. Pero eso él lo aprendió, cómo debe de actuar si no se comunica vía teléfono con nosotros o tiene la emergencia médica de un centro de salud muy lejos, que él pueda tomar la decisión de qué hacer si la encontró muy elevada o muy disminuida con los síntomas acompañantes. Y esa decisión nosotros se la vamos a enseñar durante nuestra consulta. La toma de los medicamentos, decirle a nuestros pacientes que saben que a pesar que les estamos dando unas orientaciones secundarias, van de la mano y no puede dejar su tratamiento médico. Que también sabemos que en nuestros medios, los países latinos, muchas personas optan por medicinas tradicionales, medicamentos caseros o tratamientos caseros, remedios caseros, y esa medicina no tradicional que utilizan nuestros pacientes. Y le vamos a enseñar, luego de ese monitoreo que vimos en el paso 3, el paciente va a aprender a resolver sus problemas y a gestionar, que esto era lo que le mencionaba, con el monitoreo de glucosa, para que el paciente aprenda, junto con esta educación, a reducir los riesgos con los cambios en el estilo de vida y además con un círculo de salud. Y con círculo de salud se refiere a que los pacientes conozcan otros pacientes que tengan diabetes para que entre ellos intercambien experiencias también. Cómo han cambiado, cómo han implementado con hábitos de estilos de vida saludable y qué deben de mejorar. Salir a caminar incluso, que cuando le decimos a nuestro paciente de este punto 2 de actividad física, que ese círculo social salgan todos juntos y tenemos los clubes de pacientes diabéticos en el mismo sector donde vivimos. Decimos, ok, yo conozco que hay 2 vecinos más que también sufren de diabetes, pues vamos a salir todos a las 6 de la mañana a caminar juntos.
Porque a veces cuando sale una persona sola a caminar, tratando de mejorar su salud, a veces se cansa, se aburre, al otro día se queda acostado, pero dice, ay, no, está el frío, Restituyó dijo que estaba lloviendo, no, está lloviendo en estos días, pero no. Si sale un grupo de amigos, uno levanta al otro, no, no se quede acostado, vámonos juntos. Y así van hablando y charlando. Entonces, ese círculo social saludable es muy importante. Y estos 7 comportamientos de la Asociación de Pacientes de Educadores en Diabéticos nos dice que estos 2 puntos principales son la etapa de disposición y motivación que van a tener nuestros pacientes, que se la vamos a brindar durante una de sus visitas a la consulta. El cambio, esa etapa de duelo que les dije que hacen los pacientes cuando tienen un diagnóstico de diabetes o cualquier otra enfermedad, y el apoyo familiar que necesitan los pacientes para implementar estos 7 hábitos. Esto el paciente no lo va a hacer solo, necesita ese círculo social, la parte del apoyo familiar o de pareja que puedan tener. Para nosotros entonces, luego de todo esto, establecer las necesidades y prioridades en educación que necesita nuestro paciente. Porque puede ser que tal vez mi paciente esté bien informado sobre la parte de actividad física y con eso lo tiene bien claro porque él es una persona activa. Entonces ya esa yo no la necesito agendar, pero sí voy a priorizar la parte de la nutrición. Entonces todo va a ser personalizado, como les dije al inicio, que tenemos que trabajar y saber qué vamos a elegir primero y cuál es la prioridad de nuestro paciente. Porque las bases fundamentales del cuidado de estos 7 pilares, nos hablan de ese control glucémico que queremos alcanzar, pero iniciando con la parte de hábitos alimentarios y actividad física, para luego complementar con los demás pilares restantes. Por eso es fundamental que nosotros nos apoyemos también de las diferentes disciplinas. Y para lograr los objetivos de autocuidado que les estamos enseñando a nuestros pacientes, tenemos que tener objetivos viables y amigables para que la persona se adapte. Recuérdense que al inicio les dije que no podemos inculcarle todos estos hábitos en una primera consulta y decirle que haga todos estos cambios de manera drástica el primer día que lo vimos, sino que vamos a ponerle objetivos en específico, saber que podamos medir y ver el cambio, comprobarlo y compararlo para que sean objetivos realistas. No le vamos a pedir a un paciente o que el paciente nos diga, sí, doctor, ok, en este mes yo quiero hacer un maratón de 21 kilómetros y nunca había hecho actividad física. Entonces, no, tenemos que poner objetivos realistas y ponerle un tiempo y decirle que cuando yo cita a mi paciente, el doctor Sagredo le va a decir, ah, ok, en 2 meses te quiero aquí y quiero que con las dietas que te indicó el nutriólogo, en un plazo de 2 meses, perder una cantidad de libras que te va a decir el nutriólogo, pero de manera saludable. No es que tampoco el paciente vaya a perder un peso drástico ni que le vamos a poner una meta muy exagerada, sino que todo sea controlado y bien medido. Y para esto vamos a crear un programa y el programa lo podemos estructurar de esta forma, siempre teniendo pendiente que vamos a monitorear esos objetivos para comparar el inicio, el intermedio y cuando el paciente vuelve y lo citamos a un largo plazo. Vamos en una primera a crear en esta consulta, esta intervención que le hemos creado, que le hizo el doctor Isaac a su paciente. Y en este esquema él pone que lo primero que va a tratar cuando venga el paciente en su próxima consulta es rompiendo mitos. Y hace un diálogo en esos 5, 10, 15 minutos de esa próxima consulta, que solamente fue para eso, para romper mitos. Y preguntarle al paciente qué sabe, qué conoce, o hablarle un poquito de la diabetes. Luego, en una próxima consulta, lo cito al mes siguiente y le digo que vamos a aprender qué es un glucómetro, cuáles son sus componentes y cómo usted puede hacer la toma de la glucosa capilar. Y luego le enseño al paciente en otra cómo hacer el registro. Luego que él aprendió a conocer lo que es el glucómetro, cómo se utiliza, cómo realizar las funciones adecuadas, sino también cómo llevar ese registro.
cuando es un glucómetro tradicional, de esos glucómetros capilares, y no es el glucómetro de monitoreo continuo que muchos pacientes ya pueden adquirir. También vamos a ver lo que es en otra consulta, entonces, vamos a ver lo que es la interpretación de los resultados, cómo pueden conocer lo que son los niveles óptimos de acuerdo a la ADA de que tienen que tener las glucosas. Y recordarán que en los 7 comportamientos les mencionaba que el paciente pueda tomar decisiones, pero para él tomar decisiones tiene que saber cuáles son esos rangos normales. Y por eso vamos a tener la parte, un día lo podemos citar para que conozca lo que es la interpretación de sus resultados. O el monitoreo continuo. Entonces, actividades tan simples como esta, que les realizamos este esquema y le decimos, mira, vamos a durar 5 meses continuos, que tú vas a venir mensual, quincenal o cada 3 semanas para yo hacerte estas intervenciones. Entonces vamos enseñando a nuestros pacientes para ir haciendo esta implementación de estos programas educativos. De manera individual, podemos hacerla y de manera colectiva. De manera individual, este que acabamos de ver, personalizado, sesiones semanales, mensuales, y hacer en cada intervención educativa un objetivo de aprendizaje, como este ejemplo que vieron. Y si estamos en la sala de espera, ustedes han visto que cuando estamos en medicina social, cuando estamos en nuestras consultas, ya sea de práctica privada o pública, tenemos que hacer sesiones de educación grupal para que los pacientes la conozcan, caminatas grupales para que nuestros pacientes conozcan. Entonces, en sesiones educativas grupales, como vemos aquí, nos acercamos a nuestros pacientes en el mismo entorno que viven, vamos a su sector y le decimos, reúnete un grupo de pacientes, o si usted camina con un grupo de pacientes, cítelo, si yo voy a ir a su comunidad, o tráigalo aquí en la consulta y en la sala de espera le vamos a enseñar sobre lo que es. Entonces, hacemos alfabetización en salud con actividades grupales con nuestros pacientes, como las que yo realizo. Hacemos caminatas con nuestros pacientes. Y no es que el médico, a ustedes como profesionales de la salud, van a salir todos los días con el paciente, pero pueden hacer un día y decir, yo voy a salir con ustedes una mañana para que ustedes vean cómo tienen que realizar las caminatas. No tiene que ser súper profesional, una caminata rápida, lenta al inicio, cómo enseñar a nuestros pacientes y que vean que el doctor incluso le da esas orientaciones o sale en un primer momento junto con ellos. También vemos que en la parte de individualizada, estas sesiones educativas individualizadas, tenemos que enseñar a nuestros pacientes, explicarles. Y recordarán que les comenté que tenemos que escribirle esas intervenciones a nuestros pacientes para que ellos sepan y entiendan que eso tiene la relevancia. Y en esas intervenciones, por ejemplo, algo tan sencillo que nosotros creemos que nuestros pacientes entienden es los lugares de punción, que para esa glucometría capilar que ellos se hacen, lo primero que hacen nuestros pacientes es esto, ustedes ven en la foto, realizarse la punción en el centro del dedo. Y les explicamos, esto no es lo correcto, usted aquí, cada vez que se hace la punción, cada vez que se puya, como dicen los pacientes, en el centro se va perdiendo la huella dactilar. Ustedes cada vez que toquen algo, como son diabéticos, siempre se están haciendo las punciones, se va a lastimar y es muy doloroso. Tiene que hacerlo aquí a los lados. Y yo me siento un día con el paciente y lo marco y le digo, mire, usted tiene los laterales de sus dedos. Aquí puede hacer 3 punciones laterales de un lado y 3 punciones del otro. Y cada día se va rotando eso. Y ya eso es una intervención que usted ha hecho con su paciente. Simplemente explicarle al paciente cuáles son los lugares correctos. Y a veces nosotros como médicos pensamos que nuestros pacientes lo saben todo, pero no. Algo tan sencillo como esto, de indicarle en esa consulta individualizada esos lugares, porque nuestros pacientes lo primero que hacen es esto, desde la punción en el centro del dedo. Y ya ese día usted lo citó y le explicó por qué no se lo debe de hacer ahí y cuál es el lugar correcto. O simplemente como sesión individualizada y hasta grupal, puede ser esto también, nosotros explicarle al paciente los contenidos de azúcar que pueden tener las bebidas, las diferentes bebidas del mercado. Y se sientan para esos pacientes que tal vez no son letrados, que no saben leer, ustedes le dicen, mire, el agua no tiene nada de azúcar y le compara las diferentes bebidas. Y la malta india, mire qué cantidad de azúcar tiene, miren los refrescos, los jugos de cartón,
Los jugos en lata, que nosotros los latinos, los dominicanos, lo primero cuando tenemos un familiar enfermo en un hospital, lo primero que le queremos de llevar es el famoso juguito de lata, de pera que siempre le llevamos. Y miren la cantidad de azúcar. Y con esto yo le enseño a mis pacientes, para los que no sean letrados, cómo deben hacer el uso correcto de las diferentes bebidas del mercado para que ellos sepan elegir. Y ya los pacientes que están más alfabetizados, nos apoyamos de las redes sociales. Y muchas veces solamente queremos publicar en nuestras redes sociales como profesionales de la salud, así que estuve viajando, que estuve de paseo, no está mal, pero también aprovechemos un día y publiquemos posts saludables para que nuestros pacientes también conozcan. Entonces, aprovechemos las redes sociales para que estos pacientes conozcan. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que estas intervenciones han funcionado? Pues teniendo ese control. Ya le enseñamos a nuestro paciente a realizarse las funciones, a llevar el registro que les compartí, a realizar lo que ya sea con monitoreo continuo, y vamos a ver que en las citas programadas ya para su cuidado de la diabetes, que fue cada 3 meses, cómo está ese control glicémico de mi paciente, ya sea con las glicemias o la glucosa o el monitoreo de la A1C o las pruebas sanguíneas que le corresponden. Además, voy a ver cómo está el control de su peso y ahí me voy a dar cuenta si también ha llevado un buen control de lo que es su dieta. Y estas intervenciones sabemos que son efectivas, sabemos que funcionan en nuestros pacientes, entonces debemos de realizarla. Y hay diferentes intervenciones que podemos realizar. Ya les dije, para mejorar esa adherencia al tratamiento, lo que es la calidad de vida, la nutrición y la actividad física. Y junto con mis estudiantes realizamos un estudio que midió estas 4 dimensiones diferentes, realizando estas intervenciones integrales en los pacientes que viven con diabetes. Y hicimos el monitoreo de la A1C al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses, para ver el cambio que estos pacientes tenían. Este trabajo de investigación se realizó en diferentes centros de salud en la ciudad de Santiago y utilizamos estos instrumentos para medir lo que era la actividad física, la nutrición, la calidad de vida previa que tenía el paciente. Vimos si tenía o no la adherencia al tratamiento utilizando el Moriskin Green y los conocimientos que podía o no tener de diabetes. Utilizamos todas estas herramientas y vimos que sí, que efectivamente sí tiene efecto. Entonces, lo que queremos con esto es que al final nuestro paciente, nosotros podemos realizar esa educación para fomentar y prevenir las complicaciones en sí que traen los pacientes y disminuir esa estadística que les mostré al inicio de los pacientes para que esas complicaciones, esos casos de muerte, no sean parte de esa estadística. Y todo eso está en nosotros. Educar, fomentar estos hábitos de estilo de vida saludable y prevenir todas las complicaciones y esas muertes que nosotros deseamos que no lleguen a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por escucharme y esta ha sido mi presentación. Aquí les comparto el código QR de la presentación por si la quieren escanear, quieren tener acceso de ella para que puedan continuar, repasar para los que vi que se conectaron un poquito más tarde y así poder replicar este tipo de intervenciones que les compartí y utilizar estos mismos esquemas para desarrollarlos con sus pacientes. Porque lo importante es que nuestros pacientes se vea ese cambio en el cual nosotros queremos realizar las intervenciones. Así que muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Yocasta. Oye, pero la verdad que esa especialidad de medicina familiar y comunitaria es sumamente importante, porque con esto que tú has dado hoy, son cosas que uno normalmente como médico, ¿verdad? Ciertamente uno no lo hace. Uno le da la receta, mire, Claro. tómese eso 2 veces al día, tómese eso 3 veces al día, y Exacto. no le deja saber si él entendió eso. Y en eso ustedes están siempre arriba y siempre activa. Eso de apoyarse el dedito, ¿por qué lado me lo voy a apoyar? Eso no sabe nadie, nada más tómese la muestra. ¡Wow! Estoy Sí, así impresionado es. con eso de esta especialidad de ustedes que es tan importante y enséñalo a la gente más que atenderla. Sí, así Sí, es. porque muchas Así es. veces Muchas nosotros gracias, doctora.
Profesora Yocasta Hermosén, vamos a abrir los micrófonos a alguien que quiera hacer un comentario, pregunta o aporte. Puede levantar la mano. A José Pérez, el doctor José Pérez. Adelante, doctor. Puede abrir su micrófono, doctor Pérez. Pues, ahora Sí, se ahora oye, sí. ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Escucho, hola, doctor Pérez. Buenas noches, doctora. Fíjese, doctora, yo pienso que la mayoría de las personas diabéticas son las personas de escasos recursos, porque su alimentación se basa en carbohidratos, en cantidades industriales, porque tienen que tener la barriga, eso es normal. Entonces, yo pienso que una de las cosas que se le debe siempre decir es que hagan ejercicio y el médico saber el índice glucémico de los alimentos que comen por ahí, saber un poquito Exactamente. de alimentación y nutrición, para decirle qué cosas comer y qué no comer. Porque esas personas tienen que bajar su glicemia a base de alimentación y ejercicio. Es lo básico, porque quizás no pueden ni comprar las medicinas. Eso es lo que yo quería decirle. Sí, por eso, doctor Pérez, le dije que no todos los médicos, nosotros no poseemos todo el conocimiento del mundo y nos tenemos que apoyar de las demás especialidades. El tratamiento del paciente con diabetes es integral. Todas las especialidades tenemos que trabajar juntas. No es solamente el paciente de la doctora Payero, ni solamente del doctor Velázquez. Es entre todos que lo tenemos que manejar. Y cuando le llega a la doctora Liz o al doctor González, ellos saben que le tienen que explicar eso del índice glucémico, pero tal vez como médicos especialistas en sus propias áreas, no tienen el mayor alcance o el mayor conocimiento, sino unos conocimientos puntuales como profesionales de la salud. Pero ahí entonces derivamos al profesional que corresponda en esa área. Muy bien. ¿Qué tal, doctor José Antonio? Saab. Adelante, doctor Saab de Ortiz. Sí, muchas gracias. Gracias Y a pues usted. primero quiero felicitar a la doctora por esta magnífica presentación. Nos ha resumido un tema bastante complejo de una manera extraordinaria, dando los pasos así, llevándonos de la mano por el camino correcto para ir empoderando a los pacientes y para pues cambiar esa visión, ¿no? Que es muy importante que cambiemos, como bien señalaban, que cambiemos la visión solamente biológica y que vayamos fomentando el autocuidado de los pacientes y también de sus familiares y de los cuidadores, ¿no? Si logramos cambiar esa visión, pues vamos a poder lograr mejores resultados y vamos a lograr, pues, poder contribuir con un peso más específico a nuestras comunidades. Muchísimas felicidades, doctora, y pues muchas gracias por compartirnos esta información. Gracias a Gracias, usted, doctor doctor. José. Y tiene mucha razón, porque nos olvidamos también de los familiares. Y cuando ese paciente llega a la casa, que ve que le están cocinando dieta regular para todos, que tal vez no tomaron en consideración su nuevo diagnóstico, entonces también tenemos que citar y decir, ven acompañado con alguien. O a veces cuando llegan a la casa no le dicen, el doctor me dijo que tengo que controlar lo que es los carbohidratos, como dijo el doctor Pérez. Entonces ahí llevamos, citamos que vaya acompañado de otra persona y por eso le damos en la receta también, tiene que salir a caminar, tiene que controlar los hábitos en el estilo saludable para que él vea que lo llevó a la casa y cuando llegue digan, no, pero el doctor te dijo que tú tienes que hacer actividad física, vamos a caminar juntos. Excelente. El doctor Méndez, en Massachusetts, Boston. Doctor, Sí, adelante. sí, gracias, doctor. Ya, Vamos a darle el gracias a chance al usted. doctor Carlos Williams, luego entonces yo El doctor continúo. Williams que está Sí, levantando la mano. Sí, doctor, sí, sí. adelante, doctor Williams. Puede abrir su micrófono. Está cerrado el micrófono, Williams. Parece que no puede abrir su micrófono, Que hable Williams. Méndez, que hable Sí, Méndez. el doctor Méndez, su comentario, pregunta. Bueno, la verdad que sí, gracias. Excelente participación de la doctora y muy oportuna. Yo voy a usar la palabra intenso. La palabra intenso porque el paciente más intenso, yo creo que de la era de la medicina, es el paciente diabético. Es un paciente que requiere es multicomplicado y por eso se requiere de
de un múltiple equipo para manejarlo. La doctora hablaba sobre las estadísticas de esta población mundial de unos 587 millones mal contados, eso es su registro, y estos 3.5 de muertes anual. Pero ¿y los mutilados que están? La cantidad de mutilados y la cantidad de pacientes deprimidos por esta enfermedad, que también tiene un efecto psicológico, es grande. Habría que colocar Claro. también. Doctora, yo pienso que la educación, realmente, como usted dice, es la piedra angular para el triunfo o el éxito de un paciente con diabetes. Si el paciente no entiende lo que se está tratando, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cómo manejar su tratamiento, va a haber un fracaso. Entonces, como usted bien dice, en un día, 2 días o en un consultorio no se va a lograr eso. Tiene que ser una intensidad, tiene que ser un manejo permanente con la información y la educación a ese paciente. Yo pregunto, querida doctora, bueno, ya sabemos que quizá está medido la tasa de éxito que se tiene con este manejo multidisciplinario de los pacientes con diabetes y la capacidad del paciente a entender lo que se le está diciendo. Por eso en la historia clínica el nivel académico es importante, porque mientras más academia tiene, más educación tiene, mejor entiende. Entonces, la tasa de fracaso en estos pacientes que se complican aún con las herramientas adecuadas, ¿cuáles son los factores que inciden? Yo preguntaría, ¿incide el nivel de educación de ese paciente, de entendimiento? ¿Incide la provisión del tratamiento que le da el médico? ¿Inciden los recursos, ya sea económicos o de la cobertura de seguro? ¿Cuáles inciden en el fracaso de un paciente con diabetes? Bueno, La escucho en el aire. excelente pregunta y gracias, doctor Sander, por eso. Pero lo que mayor influye es el seguimiento del personal de salud, que el médico periódicamente esté dándole las orientaciones a las personas. Sí sabemos que la parte del nivel educativo puede influir, pero ¿de qué manera? Porque sabemos, ok, la forma que yo como profesional de la salud voy a intervenir en ese paciente va a ser diferente a uno que tenga estudios académicos completados al que tenga lo básico o no sepa leer, no sea letrado. Los médicos vamos a hacer intervenciones diferentes y sabemos que utilizamos diferentes herramientas, pero nosotros tenemos constantemente que darle seguimiento. Si usted vio en el estudio que publiqué, que hice con mis estudiantes, nosotros hicimos las intervenciones en 3 cortes diferentes, periodo de tiempo, cada 3 meses, para nosotros irle refrescando esos conocimientos. Y a nivel de atención primaria, a nivel de salud pública, los profesionales de la salud que están ahí se mantienen cada día dando charlas educativas de salud a todos los pacientes. Ahora yo estoy especificando el tema con la diabetes, pero en atención primaria vemos que a nivel público tenemos eso, que los pacientes, todo cuando están en sala de espera, los médicos pasantes, las enfermeras, los promotores de salud, le hacen esta parte constante al paciente, porque de nada sirve que tal vez hoy yo fui donde el doctor Méndez y él en su sala, en su práctica privada, dio una charla educativa y ese paciente vuelve donde mí otra vez en 3 meses, en 6 meses. Si no le doy esa capacitación constante y que el paciente lo replique, y por eso también tenemos la parte de los círculos sociales, que si yo entrené a ese paciente, sea formador de formadores y que él enseñe a otros pacientes, que el paciente que yo capacité hoy y ya él sabe realizar la punción en los lugares adecuados a ese paciente para que no se le olvide a él, yo ponerlo con otro grupo de pacientes. Mira, hoy llegó doña Juanita que tiene diagnóstico por primera vez de diabetes. Enséñale lo que yo te había enseñado de cómo se hace la punción para que el paciente no lo olvide y sea constante. Los recursos económicos, sí, doctor, eso influye muchísimo. Que también la parte de que el Estado, las organizaciones, las instituciones de salud inyecten los recursos necesarios, porque si yo estoy educando a mi paciente de que se tiene que tomar periódicamente sus pastillas o inyectarse su insulina, yo tengo que tenerla en el centro de primer nivel o en las boticas populares, en las farmacias del pueblo, que estén disponibles, porque yo eduqué al paciente durante 2 semanas que se tiene que tomar los medicamentos, pero cuando va a buscarla al dispensario de salud o a la farmacia no lo encuentra. Entonces, todo eso es una esfera que todo va de la mano, es como un efecto dominó. Si falló una, fallan todas las demás. Muy bien. Doctor William está en la línea ya. Doctor, ¿puede hablar? Sí, gracias. Me quiero
enfatizar lo que Yocasta, la profesora, acaba de decir. Ella mencionó la palabra que para mí es la palabra clave de todo. Ella mencionó la palabra prevención. Y lamentablemente, restituyo, todo el mundo ahora mismo está enfocado en la misma situación, prevención. El refuerzo de la prevención es constante. Es una lucha que no se acaba, pero no cuesta dinero, cuesta esfuerzo y cuesta reforzamiento, educación y consistencia. Lamentablemente, los recursos de un país determinan la calidad de salud del país, pero asimismo, de la mano de eso va la educación y el nivel del paciente con el cual estemos tratando, no importa en el país que nos encontremos. Puede ser un país rico con una persona que no es educada, tenemos el mismo resultado. No importa dónde sea, la situación es la misma. Y lamentablemente, para los médicos que son especialistas, que creen que no tienen que envolverse en cuidado primario, están equivocados. Yo entiendo que un neurocirujano o un gastroenterólogo o un cirujano torácico no tiene que discutir eso. Sin embargo, lo que esos médicos tratan muchas veces es consecuencia del mal manejo del cuidado primario del paciente a la base. Si no tomó sus medicamentos, si no hizo el ejercicio, si no se tomó su colesterol, va a tener enfermedad coronaria, va a necesitar una cateterización. O sea que todo comienza por la base. Y la base es fundamental para poder edificar una estructura que sea funcional. Muy bien, Y doctor. sin importar cuál sea el diagnóstico de la enfermedad, como usted bien No ahí importa. aclara, incluso en Sí. el ACV, también desde atención primaria, La misma podemos situación. implementar todo esto, hacer la prevención, la educación de los pacientes, que eso de lo que vamos a estar hablando también en el Congreso, para prevenir esas complicaciones con el ACV. Sí. Pues, El doctor precisamente, Juan, Yocasta, esa es la base de lo que nosotros queremos hacer en este encuentro, porque yo como neurólogo, que hago eso como de tratamiento de ACV y cuidado agudo y crónico de pacientes con ACV, yo soy un educador de medicina primaria, por definición, porque si no hago Claro. medicina primaria, no puedo Va a ayudar a llegar mi con paciente. complicaciones. Sí. sí. El doctor Juan Carlos había levantado la mano. No sé si tiene algún comentario, pregunta. Sí, un Sí, doctor comentario, Díaz. Sí, un comentario que quiero hacer en base adelante. a lo que ha dicho todo el mundo. Como bien decía la doctora Yocasta Hermosén, el tratamiento es multidisciplinario, pero no multidisciplinario solamente en cuanto a cuáles especialistas lo van a ver, sino también a su entorno, a su familia, relaciones que tiene, el ambiente donde labora, el lugar donde vive, o sea, tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros, porque nosotros en algún momento seremos pacientes también, cada uno de nosotros tenemos un ambiente en el que nosotros nos desarrollamos y eso tiene que ver mucho a nuestro estado de salud. Si se dan cuenta, hablamos mucho de enfermedades modernas, que son prácticamente las enfermedades cardiovasculares. Y como bien se hablaba hace unos momentos, que es el tema que ustedes quieren tratar en ese congreso que quieren hacer de enfermedades cerebrovasculares. Si se dan cuenta, prácticamente cuando un paciente llega a una enfermedad cerebrovascular, generalmente el mayor porcentaje es, como decía el doctor, por una carencia en la parte primaria, en la detección primaria. O sea, que vendría siendo una consecuencia de esa vida que ha tenido ese paciente y esos contactos que ha tenido desde su entorno, desde el médico, desde la comunidad, desde su familia, los hábitos que ha tenido, la alimentación que ha tenido desde niño, cómo han sido sus hábitos, y que valga la redundancia, que al final ese evento cerebrovascular vendría siendo una complicación final de esa problemática. Entonces, tenemos que darnos cuenta, como bien decía la doctora, hoy en día vivimos en un mundo en el que tratamos enfermedades, no tratamos pacientes. Tengo tal cosa, doctor, me duele la cabeza, tómese esto. Doctor, me duele una rodilla, pues vamos a hacer una placa, tómese aquello. Y no tomamos ese tiempo para poder buscar la causa real, orientar a ese paciente para que pueda resolver ese problema, pueda evitarlo, sino que simplemente
estamos tratando enfermedades y ese no es el objetivo de nosotros como médicos. El objetivo de nosotros como médicos es tratar a los pacientes para que ellos aprendan, enseñarlos, que ellos sepan cómo deben de tener un estilo de vida saludable y cómo ese estilo de vida saludable puede evitar que ellos lleguen a esa complicación, en este caso el accidente cerebrovascular, o simplemente a no padecer de una de esas enfermedades que estamos viendo hoy en día, las llamadas enfermedades crónicas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y eso que dice el doctor Díaz es muy relevante porque a veces cuando esos pacientes que van frecuentemente a nuestras consultas, solamente le queremos mostrar algo así, mire, le dolía la cabeza, tenga esto, pero no abordamos más allá. No sabemos el conflicto que esa persona tiene, los problemas que tiene en su casa y si tal vez es más del área de salud mental y no es directamente un área de nosotros, es un paciente que quiere ser escuchado y solamente lo queremos despachar inmediatamente. Entonces, debemos de abordar todas las esferas. Parece que el doctor Méndez quiere comentar algo más, ya para cerrar la conferencia. Adelante. Sí. Es tan importante la educación y la información que pueda adquirir la persona, que es la base, yo diría que de la sanidad o de las enfermedades de las personas. Yo vivo en un ambiente donde estamos llenos de pacientes diabéticos. Entonces, he notado que hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Una que es insulino dependiente y la otra que es adquirida a través de varios factores que inciden en la vida de uno. El estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, etc. Y cada uno es manejada de diferentes formas. Entonces, me he dado cuenta que aquella persona que es educada, que tiene acceso a la información y sabe que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que tiene un factor hereditario, ya esa persona está previniendo, como decía el doctor Wille, ya esa persona está visualizando que en cualquier momento va a debutar con la enfermedad. Hay otros que no tienen esos conocimientos y que van al médico cuando ya tienen pérdida de peso o tienen poliuria o tienen polilicia. Doctora, estoy orinando demasiado, estoy perdiendo peso, pero ya debutó, ese no tenía la información previa. Entonces, en estos pacientes, ¿cuál es la tasa de espera que se tiene? ¿Está medida la tasa de espera en estos pacientes diabéticos? ¿Cuántos pacientes vamos a esperar por año, más o menos? Sí, para el 2030 se prevén que vamos a tener 200,000 por encima de la estadística actual que tenemos. Ay, mi madre. Para el 2030, según el Atlas Mundial de la Diabetes, esa es la tasa estimada que tenemos. ¿Es en la República Dominicana? Sí, señor. Entonces, tenemos que trabajar en estos pacientes que no están diagnosticados, hacer los tamizajes correspondientes. Recordarán ustedes con profesionales de salud que cuando ya viene el diagnóstico de la diabetes, como dijo el doctor Méndez, es porque ya el paciente está sintomático y tiene instaurada entre 5 y 10 años ese diagnóstico. Entonces, debemos de instruir a nuestros pacientes en esa prevención, en esa educación, para que cuando estén los síntomas iniciales, lo identifique y acude al médico o que se realicen los tamizajes correspondientes para identificarlo de manera más oportuna. Sí. Gracias, Yocasta. Yo quiero dar una frase final. Lamentablemente, la situación, a pesar de todo lo que estamos haciendo, continúa a deteriorarse. Ahora mismo estamos viendo niños de 10 y 12 años con hipertensión, con colesterol alto, con deficiencia de vitamina D y comienzo de diabetes. Y mientras más temprano comienza la enfermedad, peor el pronóstico. Peor pronóstico, pero ahí está la parte que les había comentado de la parte cultural y familiar. Las personas ya tienen esos hábitos sedentarios, malos hábitos de nutrición, ven que toda la familia así y continúan con eso. Entonces, no le inculcamos desde chiquitico que tienen que cambiar esos hábitos de estilo saludable, esos hábitos tóxicos por hábitos de estilo de vida saludable, que rompan el sedentarismo, que tengan una buena dieta para que no sean esos adultos jóvenes con estos diagnósticos que antes veíamos con edades por encima de los 60 cuando iniciaban estos diagnósticos y ya estamos viendo que va disminuyendo con cada generación 10 años. Y esos diagnósticos que empezaban a los 60, vemos una generación nueva que empieza a los 40 y ya están iniciando en etapas tempranas, como dice el doctor Restituyó. Sí, muchas gracias, doctora, de nuevo por su participación en el día de hoy. Como siempre, el apoyo a nuestro programa de TVASI.
Creo que se ha dicho bastante ya con relación a la prevención y a la educación. Ese test que usted mencionó, ¿se usa solamente en diabetes o usted lo usa para otras enfermedades? El Moriskin No, Green Test. ¿Se no, usa? ese puede, sí, Se- puede ser abierto, porque es abierto. hay específicos que son para Sí, diabetes, pero ese es general. ese es Hay otros general. ese es general. Pueden utilizar otros que sean específicos para ACV, que también he hecho de intervenciones educativas en ACV, ya yo le había comentado al Ok, doctor William, y hay sí, específicos para cada enfermedad diferente, para pacientes con VIH, para pacientes con muy hipertensión, bien. y dependiendo de la Excelente. adherencia al tratamiento que usted esté buscando, hay un instrumento para cada uno. Una ñapita, Gracias. una ñapita, una ñapita, doctora. ¿Se está usando la bomba de insulina en República Dominicana como tratamiento para la diabetes? Sí, pero solamente para las personas de más alto poder adquisitivo. Sí, No ok, Sí, ok. ok. Es un no tema es a desarrollar. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por su apoyo y por su participación a todos ustedes como participantes en el día de hoy. Buenas gracias por la noches. invitación. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias,